En el episodio anterior, vimos cómo Youngman rogó al musculoso unirse a su equipo, y después de que el ángel anunciara que quien matara al musculoso automáticamente se convertiría en el líder de zona, todos comenzaron a apuntar al musculoso. Resultó gravemente herido, y cuando ya era demasiado débil para defenderse, en lugar de proteger al musculoso, Youngman, siendo aún peor que el musculoso, le propinó un fuerte golpe que le rompió la nariz, haciendo que volara hacia atrás. Luego, Youngman agarró al musculoso por el cuello mientras éste estaba adolorido, apretando los dientes. Youngman le dio otro fuerte golpe en la cara al musculoso, haciéndolo toser sangre. Pero Youngman era aún peor que el musculoso, así que Youngman comenzó una ráfaga de fuertes golpes todos en la cara del musculoso. Después de cientos de golpes, el musculoso yacía en el suelo, sangre saliendo de su nariz, oídos y boca. Un ojo resultó herido, y lentamente su visión se volvía borrosa mientras Youngman lo miraba con una sonrisa maliciosa. Pero espera, no fue suficiente. Entonces, Youngman levantó alto el pie y, con todas sus fuerzas, ¡bam!, aplastó la cabeza del musculoso. El sistema notificó a Youngman que había matado al líder de zona. Así que ahora se convirtió en el nuevo líder de zona con la habilidad de autoridad. Ahora, viendo a Youngman completamente cubierto con la sangre del musculoso, gritó emocionado, diciendo que él es el rey de esta zona ahora. Luego, Youngman comenzó a reírse traviesamente, y lo primero que pensó fue que ahora que tenía la habilidad de autoridad, podía controlar a Aaron y hacer lo que quisiera con su cuerpo. Youngman, mirando el cuerpo muerto y sin vida del musculoso, dijo que usaría muy bien la habilidad de autoridad. Y ahora el musculoso podía descansar en paz. Youngman se volvió con cara de orgullo y caminó hacia sus amigos. Les dijo que había prometido matar a ese pedazo de mierda, y sus amigos respondieron vacilantes que estaban felices por él. Sin embargo, en lo profundo, estaban un poco asustados porque Youngman se volvía más psicópata y pervertido día a día. Al ver la sangre del musculoso goteando de las manos de Youngman, se aterrorizaron aún más. Youngman había matado a alguien a mano limpia, sin ninguna arma. Ahora, los demás jugadores también comenzaron a murmurar, dándose cuenta de que Youngman era realmente la peor porquería en todo el universo. Su objetivo era matar al musculoso desde el principio, por eso se unió al equipo del musculoso. Y ahora que alguien como él se convirtió en el líder de zona, todos los jugadores se enfadaron mucho. Dijeron que tenían que matarlo porque dejar a alguien como él vivo disminuiría sus propias posibilidades de supervivencia. Pero Youngman, por alguna razón, no tenía miedo en absoluto. Simplemente estaba riendo con una sonrisa arrogante. Viendo su sonrisa arrogante, todos los jugadores se prepararon para atacar a Youngman. Entonces, Youngman de repente, aún con una sonrisa confiada, comenzó a correr hacia algún lugar, sorprendiendo a todos. ¿Y adivina qué? Fue corriendo hacia Ryu, gritando su nombre y le preguntó apresuradamente a Ryu si vio cómo mató al musculoso. Y ahora se convirtió en el líder de zona, y ahora incluso tenía la habilidad de autoridad. Luego, Ryu preguntó, ¿y qué? Youngman, golpeándose el pecho con confianza, le preguntó a Ryu si le había hecho una oferta para proteger al musculoso debido a su habilidad de autoridad. Explicó que tenía la habilidad de autoridad, y luego le prometió a Ryu que haría lo que sea que Ryu pidiera. Si es necesario, incluso podría limpiarle el trasero a Ryu si fuera necesario. Entonces, Youngman, después de decir esto, estaba muy feliz, pensando que Ryu aceptaría su oferta porque tenía la habilidad de autoridad. Pero Ryu, con cara molesta, respondió que no le gustaba la actitud de Youngman, lo que sorprendió a Youngman. Ryu continuó diciendo que si Youngman se arrodillaba y suplicaba, entonces Ryu podría pensarlo. Ahora, al escuchar esto, Youngman se confundió y en un estado de confusión le preguntó a Ryu si escuchó lo que acaba de decir, que tenía la habilidad de autoridad y podía usarla 10 veces. Ryu respondió diciendo que sabía, pero Youngman debía estar malinterpretando algo, ya que el que estaba en una situación difícil era Youngman, no Ryu. Si Ryu realmente necesitaba la habilidad de autoridad, ¿creía realmente Youngman que no podía obtenerla matándolo? Luego, Ryu, con una sonrisa amable, explicó que solo quería proteger al musculoso porque era un pedazo de mierda, y quería burlarse y humillarlo frente a todos en lugar de protegerlo. Youngman, siendo aún más pedazo de mierda, necesitaba ganarse la protección de Ryu, así que debería arrodillarse y ladrar como un perro 2 veces ahora. Cuando Youngman se volvió, vio a todos los jugadores mirándolo como perros hambrientos listos para devorarlo.
Al darse cuenta de la situación desesperada en la que se encontraba, Youngman se volvió hacia Ryu, y después de tomar una profunda respiración, se inclinó frente a Ryu, diciendo que era el esclavo de Ryu y ladró como un perro. ¡Wow, wow, wow! Luego, Ryu simplemente lo miró mientras ladraba como un perro durante un rato con una expresión satisfactoria, pensando que realmente no le importaba el musculoso, pero a diferencia del musculoso, Youngman tenía algún valor y tenía planes futuros para él. Pero antes de eso, quería molestarlo hasta satisfacer su corazón. Luego, finalmente, lo que pareció una eternidad, Ryu finalmente dijo que aceptaría a Youngman y lo protegería. Al escuchar esto, Youngman comenzó a inclinarse pesadamente con una cara sorprendida, agradeciéndole continuamente a Ryu. Viendo esto, Ryu, con una mirada molesta y disgustada, dijo que si Youngman alguna vez pensaba traicionarlo como lo hizo con el musculoso, lo cortaría en pedazos y lo alimentaría a los perros. Con eso, Ryu, con una aura majestuosa, comenzó a caminar hacia los jugadores, dejándolos en un estado de confusión, preguntándose qué estaba sucediendo y si Ryu realmente protegería a Youngman. Algunos individuos tontos incluso contemplaron atacar a Ryu y Youngman juntos. Sin embargo, una persona sabia entró en pánico, advirtiendo a los demás que ni siquiera pensaran en atacar a Ryu. Relató cómo Ryu había matado a 100 goblins de una vez y enfatizó que no podían desafiar a un oponente tan formidable. Antes de que el hombre sabio pudiera terminar su oración, Ryu habló en voz alta, preguntando si algunos de ellos querían atacarlo. Esto les envió escalofríos por la espina dorsal, y Ryu continuó con una expresión seria, presentándoles dos opciones. Primero, podrían ir y matar goblins para llegar al top 25% y sobrevivir a esta ronda. Luego, con gran fuerza, señaló su guadaña negra hacia los jugadores y, con una mirada mortal, anunció que podían elegir morir y a él no le importaría. Incluso bromeó diciendo que le daría un buen calentamiento antes de la próxima oleada de goblins. Después de escuchar el comando de Ryu, todos los jugadores ocultaron inmediatamente sus armas y entraron en pánico en un estado de miedo. Comenzaron a correr lejos de Ryu como si sus vidas dependieran de ello. Mientras tanto, Youngman simplemente estaba asombrado. No pudo evitar maravillarse de cómo una sola palabra de Ryu podía sumir a todos los jugadores en un estado de terror, haciéndolos huir como ratas asustadas. Youngman comenzó a reír y le dio a Ryu una mirada sabia, dándose cuenta de que cuando solía ser enemigo de Ryu, también había presenciado lo aterrador que podía ser Ryu. Ahora, se sentía seguro con Ryu de su lado. Mientras Ryu observaba a los jugadores luchando contra los hombres lobo, no pudo evitar sonreír para sí mismo. Pensó que ahora que tenía todo lo que quería, finalmente podría comenzar su gran plan. Ryu llamó a Youngman, y Youngman se acercó felizmente, dirigiéndose a él como señor. Ryu habló con una voz profunda y hizo una solicitud seria. Le pidió a Youngman que usara todas sus 10 autoridades para romper el relicario púrpura que todos los jugadores estaban protegiendo. Youngman quedó impactado por este comando. Recordó que el ángel les había instruido proteger el relicario a toda costa y el no hacerlo resultaría en una penalización grave. Youngman estaba frustrado y desconcertado, preguntándose por qué Ryu le ordenaba romper el relicario. Usar todas sus 10 autoridades también significaría que no podría controlar a Arren y participar en actividades lascivas con ella. Youngman vaciló, rascándose la cabeza, mientras le preguntaba a Ryu por qué tenía que romper el relicario. La respuesta de Ryu fue firme, diciéndole a Youngman que se callara y obedeciera sus órdenes. Luego, Youngman hizo una solicitud, preguntando si podía usar solo 9 de sus autoridades y guardar una, ya que tenía otros planes para ella. Ante esto, Ryu respondió en un tono frío, dejando claro que no repetiría sus palabras y que Youngman debía hacer lo que se le decía si no quería morir. Con una expresión triste, Youngman asintió y aseguró a Ryu que entendía. Luego, Ryu soltó otra bomba, revelando que ahora él dictaría a quienes Youngman debía usar la habilidad de autoridad. Mientras Ryu enumeraba los nombres, Youngman se dio cuenta de que eran todos los nombres de sus amigos. No pudo evitar preguntarse por qué todos sus amigos estaban en la lista de personas a las que debía usar su habilidad de comando. Youngman se disculpó con sus amigos, explicándoles que no podía negar la orden de Ryu. Utilizó su habilidad de autoridad, pronunciando los nombres de sus amigos uno por uno. Un extraño símbolo morado apareció sobre las cabezas de sus amigos y comenzaron a ser controlados mentalmente. Con la orden final de romper el relicario, sucumbieron al control mental.
De repente, una notificación del sistema apareció frente a todos los jugadores, indicando que el relicario estaba siendo atacado. Conmocionados y en pánico, los jugadores se volvieron hacia el relicario y vieron a 10 personas rompiéndolo. En un estado de pánico, se apresuraron hacia ellos para detener la destrucción. Algunos jugadores lograron atrapar a algunos de los culpables, mientras que otros fueron asesinados en el caos. Sin embargo, antes de que los jugadores pudieran tomar medidas adicionales, se formó una grieta en el cristal y, con un estruendoso estruendo, se hizo añicos en pequeños trozos. Una enorme ventana del sistema apareció, anunciando que el relicario se había roto y que habían fallado la misión principal. Como castigo, se convocaría a la gente de castigo divino, intentando matar a todos durante 30 minutos. Después de eso, la ronda terminaría. Una sensación de horror y pánico envolvió la zona mientras los jugadores lidiaban con la gravedad de la situación. Se preguntaban quién era este castigador divino y qué debían hacer a continuación. Mientras tanto, Raju permanecía sosteniendo su guadaña negra con una leve sonrisa, confiado en que todo iba según su plan. Una ventana del sistema apareció frente a todos, anunciando que comenzaría una submisión y, al completarla, todos los jugadores recibirían 3000 de oro. Mientras los jugadores contemplaban esta oferta, se dieron cuenta de que obtener 3000 de oro por sobrevivir a los 30 minutos de castigo era un trato mejor que los 2000 de oro que estaban recibiendo por proteger el relicario. Esta realización generó cierto optimismo entre los jugadores. Sin embargo, Raju notó a los jugadores ingenuos alegrándose y comenzó a pensar que la recompensa más grande indicaba una amenaza más significativa que se acercaba para atacarlos. También consideró la razón por la que no rompió el relicario él mismo, pero antes de que pudiera terminar sus pensamientos, una gran notificación del sistema apareció en el cielo, indicando que los 10 jugadores que atacaron el relicario recibirían una penalización sustancial, que era una reducción del 50% en todas sus estadísticas. Al escuchar esto, los amigos de Youngman quedaron sin palabras. De repente, con un sonido crepitante, se formó una gran grieta en el cielo, y de esa grieta, apareció un ángel con grandes alas brillantes, vistiendo una sudadera y sosteniendo un gran bastón dorado con un aura escalofriante. El castigador divino descendió lentamente al suelo, levantando su varita hacia el cielo. Bajo su sudadera, 2 ojos espeluznantes miraban a los jugadores mientras preguntaba, ¿alguna última palabra? Con eso, golpeó su bastón en el suelo y todo el suelo comenzó a temblar. Todos los jugadores fueron golpeados por una tremenda presión y apenas podían mantenerse en pie, mientras Raju miraba al castigador divino como un helado listo para ser lamido. Luego, la onda de energía morada empezó lentamente a cubrir toda el área, y el sistema notificó a todos que el agente del castigador divino había lanzado un campo de restricción. Mientras los jugadores intentaban huir de esa área, la aura morada formó una barrera, impidiendo que los jugadores salieran del área. Los jugadores comenzaron a entrar en pánico y sentir miedo mientras intentaban romper la barrera, pero sus esfuerzos fueron en vano. Otra notificación del sistema apareció, golpeando a todos los jugadores con la noticia de que las estadísticas de aquellos dentro de la barrera se reducirían en un 50%. Raju observó esto desde fuera de la barrera, dándose cuenta de que ahora 300 personas estaban atrapadas dentro y no podía romper la barrera para salvarlos. El castigador divino empezó a reír y, con un movimiento de su varita, miles de auras moradas se formaron a su alrededor. Raju, con una expresión entristecida, apartó la mirada de los 300 jugadores y dijo, así que ha comenzado. Justo así, el castigador divino lanzó su ataque hacia los 300 jugadores dentro de la barrera. Cada flecha encontró su objetivo sin piedad, a pesar de los intentos de los jugadores de correr, esconderse o defenderse. Las flechas los derribaron sin piedad. Luego, Raju explicó que bajo el dominio del castigador divino, podía obtener control total sobre el espacio y usar sus flechas como si fueran partes de su propio cuerpo, asegurando que sus flechas alcanzarían al enemigo sin importar qué. De repente, Raju se posicionó en el borde de la barrera, declarando que no era un gran problema para él, ya que había luchado contra el castigador divino incontables veces antes. Parado justo detrás del castigador divino, Raju explicó que ahora que estaba posicionado detrás del castigador divino, éste no sería capaz de verlo. El castigador divino carecía de oídos y solo podía percibir todo dentro de su barrera. Con esta ventaja, tan pronto como toda la barrera se levantó, Raju, como una serpiente venenosa, saltó alto con intenciones mortales.
Usó su sello de la muerte en el castigador divino y antes de que éste pudiera reaccionar girándose, Rayo clavó su guadaña negra en el ojo derecho del castigador divino, haciéndolo explotar como una cereza. La sangre dorada salpicó por todas partes y el castigador divino empezó a gritar de dolor. Rayo aterrizó elegantemente en el suelo y detrás de él el castigador divino seguía gritando. Con un solo golpe, Rayo ya había drenado el 40% de la salud del castigador divino. Luego, Rayo empezó a correr repentinamente y, enfadado, el castigador divino golpeó su bastón en el suelo, iniciando la formación de su barrera de expansión de dominio. En este punto, Rayo ya había memorizado cada movimiento del castigador divino. Así que antes de que la barrera pudiera atrapar a Rayo, ya estaba fuera de la barrera y de pie detrás del castigador divino en su punto ciego. Rayo explicó que tan pronto como el castigador divino viera que nadie estaba atrapado bajo su barrera, la liberaría. Durante la liberación de la barrera, el castigador divino no podía atacar durante 2 segundos, y Rayo solo necesitaba esos 2 segundos. Tan pronto como la barrera se levantó, Rayo, con una mirada seria, se lanzó hacia el castigador divino, saltó alto, cargó su guadaña negra y en un rápido tajo, cortó el último ojo del castigador divino como un tomate cherry. El jugo dorado salpicó por todas partes y ahora el castigador divino estaba en un dolor inmenso. Este fue el primer rayón que alguien le había hecho en los últimos 500 años. Ni siquiera sabía cómo se sentía el dolor, y ahora ambos de sus ojos estaban perforados. Mientras Rayo aterrizaba lentamente en el suelo, el castigador divino seguía llorando de dolor como un bebé. En una inmensa rabia, antes de que Rayo pudiera salir del dominio del castigador divino, éste lanzó su barrera de expansión de dominio. Ahora, Rayo quedó atrapado bajo la barrera, y todas las estadísticas de Rayo disminuyeron en un 50%. Al percibir que Rayo estaba atrapado bajo su barrera, el castigador divino empezó a reír tambaleándose, diciendo que ahora mataría a Rayo perforándolo con miles de flechas en los oídos y cada agujero. Pero Rayo simplemente se quedó allí con una mirada confiada y una ligera sonrisa, diciendo que sin los ojos del castigador divino, ya no sería capaz de lanzar su flecha relámpago a un enemigo. Explicó que primero tenía que ver a su enemigo y marcarlo, y solo entonces el ataque lo golpearía automáticamente. Ahora, sin sus ojos, no era más que un desperdicio viviente. En su último grito, el castigador divino cargó su ataque final. Invocó miles de lanzas de relámpagos, cubriendo toda la barrera con ellas, pero Rayo ya había tenido suficiente jugando con el castigador. En un instante, saltó, activó su guadaña negra y ya había activado el sello de la muerte en el castigador divino. Gracias a su collar de esqueleto y el título que ganó al matar al ángel, sus estadísticas eran ahora 7.5 veces más potentes, y con un solo tajo, Rayo le cortó el ala izquierda al castigador divino. Luego, el protector divino, aún ciego, intentó contraatacar, pero Rayo ágilmente, utilizando el bastón del castigador divino, saltó aún más alto al cielo, esquivando el ataque. Una vez más, con un tajo veloz, le cortó la última ala al castigador divino. Mientras Rayo aterrizaba rápidamente en el suelo, el castigador divino ya estaba en un dolor inmenso. Con esto, el castigador divino quedó en silencio, preguntándose qué estaba sucediendo. Se suponía que su trabajo era masacrar jugadores durante 30 minutos y torturarlos tanto como su corazón deseaba, pero esto estaba fuera de guión. De repente, el castigador divino empezó a temblar y murmurar algo. Rayo inmediatamente comenzó a correr lejos de él. Ahora, el castigador divino estaba furioso, y con una voz profunda, amenazó a Rayo, diciendo que no sabía quién era Rayo, pero ahora lo cortaría en pedazos y los alimentaría a perros sagrados. Rayo no tendría una muerte pacífica. Una notificación del sistema luego informó a todos que el castigador divino había activado su habilidad pasiva. Se volvería invencible y todas sus estadísticas se duplicarían durante 10 minutos. Por otro lado, Rayo observaba esto desde el lado, dándose cuenta de que esta era la razón por la que le había sacado los ojos al castigador divino. Antes de su muerte, el castigador divino se volvía invencible, y cuando el castigador estaba ciego, era simplemente un saco de boxeo, ya que solo podía asestar sus ataques al ver a su oponente. Luego, con un grito fuerte, el castigador divino agitó su bastón y múltiples pequeños portales morados aparecieron a su alrededor. Rayos de luz letales comenzaron a caer por todas partes debajo de la barrera en lugares aleatorios, tratando de golpear a Rayo. Sin embargo, Rayo, con todas sus estadísticas multiplicadas por 7.5 veces, esquivó fácilmente todos los ataques con una sonrisa en el rostro.
Finalmente, llegó el momento en que la invencibilidad del castigador divino se desvaneció. Ryu se lanzó inmediatamente hacia el castigador divino, y antes de que el castigador pudiera moverse siquiera un centímetro, Ryu le cortó la cabeza con una mirada fría. La sangre dorada comenzó a salpicar como una fuente, y Ryu se quedó allí con una expresión satisfecha en su rostro. El sistema notificó a Ryu que había asesinado al castigador divino y subió de nivel 3 veces, ganando un total de 12.200 monedas de oro. Además, como Ryu fue el primero en la historia en matar a un castigador divino, obtuvo el título de el que se opone a la divinidad. Gracias a este título, al enfrentarse a cualquier ser divino, recibiría un 80% menos de daño de ellos. Ahora, Ryu estaba de pie junto al castigador y finalmente lo había convertido en un batido divino. Pero no era el final. El sistema notificó a Ryu que se le daría una recompensa adicional, ya que ni siquiera recibió un solo rasguño de los ataques del castigador divino. Así, aparecieron dos objetos en la mano de Ryu. El primer objeto era la habilidad Resplandor, y sin perder tiempo, Ryu apretó el puño, rompiendo el sello, y comenzó a absorber la habilidad. La segunda recompensa era un éter condensado. Ryu explicó que esto se llamaba éter condensado, y a pesar de todas las habilidades de oro y los niveles que había ganado, la razón principal por la que derrotó al castigador divino fue por este objeto. Era un material importante para fabricar un objeto de rango divino. Finalmente, Ryu absorbió con éxito la habilidad Resplandor. Con esta habilidad, ahora tenía una capacidad pasiva. La inteligencia de Ryu aumentaría en 1 con cada nivel, y todas sus habilidades de tipo divino recibirían un impulso del 1% con cada nivel. Esto significaba que, dado que ahora estaba en el nivel 30, automáticamente tendría 30 de inteligencia, y lo mismo se aplicaba a sus habilidades de tipo divino. Ahora, el castigador se había convertido en una mierda sagrada, y todos estaban de pie, vitoreando y llamando a Ryu un monstruo. Algunos incluso lo llamaban su salvador, ya que había masacrado al castigador de una sola vez como una verdura. Mientras el cuerpo del castigador estaba desapareciendo, hubo un sonido tembloroso, y un ángel apareció desde atrás, asombrada por lo que veía. Comentó con un wow, asombroso. Al escuchar esto, todos los jugadores se volvieron hacia atrás en estado de shock. El ángel flotaba justo encima de la cabeza de Ryu, sosteniendo su pecho y hablando con una voz amable mientras elogiaba a Ryu. No podía creer que un humano hubiera logrado matar a un castigador, incluso viéndolo con sus propios ojos. Sin embargo, a Ryu no le importaba. La ignoró por completo y solo estaba revisando sus estadísticas. Al darse cuenta de que Ryu no estaba respondiendo, el ángel se acercó juguetonamente a Ryu con una sonrisa, juntó las manos y sugirió hacer una entrevista. Le preguntó a Ryu cómo se le ocurrió asesinar al castigador cuando el sistema claramente indicaba que solo debía sobrevivir durante 30 minutos. Ryu, aún sin volver la cabeza y sin ver la cara del ángel, respondió en un tono frío que mató al castigador porque quiso, simple y llanamente. El ángel preguntó curiosamente por qué Ryu corrió el riesgo cuando con sus habilidades podría haber sobrevivido fácilmente a la ronda sin arriesgar su vida. Ryu explicó que aunque podría haber sobrevivido a la ronda, no quería soportar la carga de ver a innumerables jugadores ser masacrados frente a él cuando había una oportunidad de salvarlos después de matar al castigador. Ahora, al escuchar esto, todos los jugadores comenzaron a ver a Ryu con respeto y admiración. Pensaron que Ryu era una máquina de matar sin corazón, pero detrás del hombre sin corazón había un alma amable escondida. Al escuchar esto, el ángel entró en profundos pensamientos diciendo, un minuto los humanos se matan entre sí y al siguiente quieren salvarse entre sí. Los humanos son realmente extraños. Pero luego apartó la cabeza, diciendo que no era asunto suyo. Ryu, con una cálida sonrisa, pensó para sí mismo que estos seres celestiales nunca entenderían la emoción humana. Luego, el ángel aclaró la garganta para llamar la atención de todos. Con una sonrisa traviesa, anunció su intención de revelar el top 25% y eliminar a los jugadores restantes. Un holograma enorme apareció frente a todos y al verlo, cada jugador quedó perplejo. Ryu solo había matado a 3.600 monstruos y, además, estaba en el nivel 30. El jugador clasificado en segundo lugar ni siquiera había matado 1.000 monstruos. Ryu era simplemente demasiado monstruoso. Como siempre, el sistema reconoció a Ryu como el jugador número 1 a nivel mundial y lo recompensó con un premio especial, un cupón de selección de anillo raro de grado intermedio. Ryu no perdió ni un solo segundo y usó el cupón.
3 anillos aparecieron frente a él, el anillo del viento apresurado, el anillo de magia azul y el anillo de resistencia. Rayo eligió el anillo de resistencia, que aumentaba su suerte en 4 y mejoraba su resistencia en un 30% contra efectos de estado. Esta elección fue crucial, ya que adquirir resistencia contra efectos de estado solo era posible al clasificar primero en la ronda 3. Por último, la recompensa por clasificar primero en su zona llegó como siempre. Esta vez, Rayo decidió no elegir el aumento de estadísticas del 50%, afirmando que en la ronda 4 no había monstruos que matar, haciendo que el aumento de estadísticas fuera una pérdida de tiempo. En su lugar, eligió 4.000 de oro. Mientras Rayo estaba ocupado administrando sus estadísticas, una voz helada y aterradora resonó detrás de él. El Lanhao, con una expresión alegre, anunció que era el momento de su juego favorito, matar al jugador inútil. Después de algunos cálculos, sonrió y movió la mano. Así, los jugadores que no habían llegado al top 25% comenzaron a desaparecer lentamente, experimentando un dolor inmenso. Finalmente, después de momentos agonizantes, murieron gritando. La escena luego cambió, y vimos a Srin despertando de su cama. Primero, revisó su cuerpo en busca de heridas. Luego, se levantó lentamente de la cama, y con un gesto de su mano, apareció una criatura linda. Esta criatura tenía una cabeza similar a la de una abeja, alas similares a las de una mariposa y un cuerpo similar al de un pájaro. La criatura aterrizó en su hombro, y explicó que estas lindas criaturas eran hadas. Gracias a ellas, había sobrevivido a la ronda 3, ya que las hadas funcionaban como escudos para protegerla e incluso curaban sus heridas. Sacó un cristal morado de su inventario, diciendo que había obtenido este misterioso cristal mientras mataba monstruos. Se paró junto a la ventana, pensando en si darle este cristal a Black Sad y preguntándose si le gustaría. Un rubor se asomó en su rostro al pensarlo. Mientras tanto, tan pronto como Youngman se despertó de su sueño, agarró su linterna y la lanzó furiosamente contra la pared, haciéndola añicos. Estaba sudando y claramente furioso porque el sistema le había notificado que se le aplicó la penalización. Ahora, todas sus estadísticas se habían reducido permanentemente en un 50%. Con esto, el episodio llega a su fin. Gracias por mirar.